Les doy la más cordial bienvenida a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana. Vamos a hablar sobre el matrimonio y la familia en el mundo actual. Vamos a abordar esta perspectiva a partir de Gaudium et Spes, es decir, gozos y esperanzas, que es la constitución pastoral emanada del Concilio Vaticano II. Y hemos de comenzar diciendo que el bienestar de la persona y de la sociedad humana y cristiana están estrechamente ligado al bien de la comunidad conyugal y familiar. Por eso los cristianos, junto con todos los que tienen en gran estima a esta comunidad, se alegran sinceramente de los varios medios que permiten hoy a los hombres avanzar en el fomento de esta comunidad de vida y amor y en el respeto a la vida, y que ayudan a los esposos y padres en el cumplimiento de su excelsa misión. De ellos esperan además los mejores resultados y se afanan por promoverlos. En este tiempo en el cual la familia y la vida están siendo sumamente atacados, la familia con la unión entre personas del mismo sexo y la vida con la promoción del aborto, dos aspectos que contradicen la dignidad de la persona y también las leyes naturales. Sin embargo, la dignidad de esta institución no brilla en todas partes con el mismo esplendor, puesto que está oscurecida por la poligamia, la epidemia del divorcio, el llamado amor libre y otras deformaciones que ya hemos mencionado. Es más, el amor matrimonial queda frecuentemente profanado por el egoísmo, el hedonismo, que es la búsqueda del placer por el placer y del mínimo esfuerzo, y los usos ilícitos contra la generación por medio de la anticoncepción química, donde se pretende solamente gozar del otro egoístamente, sin asumir el compromiso de la vida. Por otra parte, la actual situación económico, social, psicológica y civil son origen de fuertes perturbaciones para la familia. En determinadas regiones del universo, finalmente, se observan con preocupación los problemas nacidos del incremento demográfico. Se justifica erróneamente que por el crecimiento demográfico y la falta de alimentación que habrá, fuentes de trabajo, etcétera, por eso es imprescindible, afirman ellos, los que están a favor, en contra de la vida, de que es necesario limitar los nacimientos, lo cual es un error. Todo lo cual suscita angustias en la conciencia, y sin embargo un hecho muestra bien el rigor y la solidez de la institución matrimonial y familiar. Las profundas transformaciones de la sociedad contemporánea, a pesar de las dificultades a que han dado origen con muchísima frecuencia, manifiestan de varios modos la verdadera naturaleza de tal institución. Por tanto, el concilio, con la exposición más clara de algunos puntos capitales de la doctrina de la Iglesia, pretende iluminar y fortalecer a los cristianos y a todos los hombres que se esfuerzan por garantizar y promover la intrínseca dignidad del estado matrimonial y su valor eximio. Sabemos que la familia es la principal célula de la sociedad. Esto nos conduce a plantearnos el punto de reflexión llamado así el carácter sagrado del matrimonio y de la familia, fundada por el Creador y en posesión de sus propias leyes. La íntima comunidad conyugal de vida y amor se establece sobre la alianza de los cónyuges, es decir, sobre su consentimiento personal e irrevocable, así del acto humano por el cual los esposos se dan y se reciben mutuamente, nace aún ante la sociedad una institución confirmada por la ley divina. Dios
los bendijo y les dijo: crezcan y multiplíquense. Dice el libro del Génesis. Y el mismo libro del Génesis, en el capítulo 2, versículo 24 al 26, dice: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y formará una sola familia. Este vínculo sagrado, en atención al bien tanto de los esposos y de la prole, es decir, de los hijos, como de la sociedad, no depende de la decisión humana, no depende, por lo tanto, de leyes jurídicas, aún de cortes supremas, ni del Estado, pues es el mismo Dios el autor del matrimonio. Está en el plan y el proyecto de Dios. Por lo tanto, el matrimonio es un proyecto de Dios, al cual ha dotado con bienes y fines varios, todo lo cual es de suma importancia para la continuación del género humano, para el provecho personal de cada miembro de la familia y su suerte eterna, para la dignidad, estabilidad, paz y prosperidad de la misma familia y de toda la sociedad humana. Por su índole natural, la institución del matrimonio y el amor conyugal están ordenados por sí mismos a la procreación y a la educación de los hijos, con las que se ciñen como con su corona propia. De esta manera, el marido y la mujer, que por el pacto conyugal ya no son dos, sino una sola carne, nos dice Mateo en el capítulo 19, versículo 6, con la unión íntima de sus personas y actividades, se ayudan y se sostienen mutuamente, adquieren conciencia de su unidad y la logran cada vez más plenamente. Estamos ante uno con una hasta que la muerte los separe, no hasta que una institución social, jurídica, humana los separe. Si el matrimonio ha sido en conformidad uno con el otro, en plena libertad y por amor, se ha sido consumado y rato, es decir, nadie los obligó, y además la unión íntima se llevó a cabo. Esta íntima unión, como mutua entrega de dos personas, lo mismo que el bien de los hijos, exigen plena fidelidad conyugal y urgen su indisoluble unidad. Nada los puede separar. Ellos han dicho, porque los ministros del sacramento del matrimonio son él y ella. Y ahí está Cristo, ante quien hacen esta promesa de vivir en unidad uno con una, en fidelidad uno para el otro, en exclusividad, solo ellos, no un tercero o una tercera, solo él y ella, hasta que la muerte los separe. Cristo nuestro Señor bendijo abundantemente este amor multiforme, nacido de la fuente divina de la caridad, del amor, y que está formado a semejanza de su unión con la Iglesia, es decir, el amor entre el esposo y la esposa tiene como fuente de inspiración y fundamento el amor de Cristo por su Iglesia, su esposa. Porque así como Dios antiguamente se adelantó a unirse a su pueblo por una alianza de amor y de fidelidad, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo, así ahora el Salvador de los hombres y esposo de la Iglesia sale al encuentro de los esposos cristianos por medio del sacramento del matrimonio. Además, permanece con ellos para que los esposos, con su mutua entrega, se amen con perpetua fidelidad, como él mismo, como el Señor amó a la Iglesia y se entregó por ella. Entonces, son estos los elementos esenciales del matrimonio, uno con una hasta que la muerte los separe, que están en el canon 1056 del Código de Derecho Canónico, en el Catecismo de la Iglesia, evidentemente, que son dos documentos posconciliares, es decir, son dos documentos elaborados después del Concilio Vaticano II, pero que tienen allí su punto focal. El genuino amor conyugal, por lo tanto, es asumido en el amor divino,
en el amor de Dios y se rige y enriquece por la virtud redentora de Cristo y la acción salvífica de la Iglesia para conducir eficazmente a los cónyuges a Dios y ayudarlos y fortalecerlos en la sublime misión de la paternidad y maternidad. Por ello, los esposos cristianos, para cumplir dignamente sus deberes de Estado, están fortificados y como consagrados por un sacramento especial, con cuya virtud, al cumplir su misión conyugal y familiar, imbuidos del Espíritu de Cristo que satura toda su vida de fe, esperanza y amor, llegan cada vez más a su propia perfección y a su mutua santificación y, por tanto, conjuntamente a la glorificación de Dios. Es decir, el sacramento del matrimonio, mediante la unión de uno con una, por amor, por libre arbitrio, por libre voluntad, consumado en la unión de él con ella, glorifica a Dios. Por eso Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, cuando habla sobre el sacramento del matrimonio, dice que esa unión entre él y ella, en la relación íntima, en el contexto del sacramento del matrimonio, es una oración sin palabras. Gracias precisamente a los padres que precederán con el ejemplo y la oración en familia, los hijos y aún los demás que viven en el círculo familiar encontrarán más fácilmente el camino del sentido humano, de la salvación y de la santidad. El matrimonio está llamado a la santidad y ha sido elevado por Cristo a sacramento, por lo tanto, a la santidad. Y esto es importante. En cuanto a los esposos ennoblecidos por la dignidad y la función de padre y de madre, realizarán concienzudamente el deber de la educación, principalmente religiosa, que a ellos sobre todo compete. Los hijos, como miembros vivos de la familia, contribuyen a su manera a la santificación de los padres, pues con el agradecimiento, la piedad filial y la confianza corresponderán a los beneficios recibidos de sus padres y, como hijos, los asistirán en las dificultades de la existencia y en la soledad. Sobre todo, aceptada con fortaleza de ánimo, será honrada por todos. La familia hará partícipes a otras familias generosamente de sus riquezas espirituales. Así es como la familia cristiana, cuyo origen está en el matrimonio, que es imagen y participación de la alianza de Cristo o de la alianza de amor entre Cristo y la Iglesia, manifestará a todos la presencia viva del Salvador en el mundo y la auténtica naturaleza de la Iglesia, ya por el amor, la generosa fecundidad, la unidad y la fidelidad de los esposos, ya por la cooperación amorosa de todos sus miembros. Por lo tanto, la familia está llamada a anunciar el amor de Dios en una sociedad que se aparta de Él por su ejemplo de amor, de paciencia, de diálogo, de comprensión. Arribamos así al valor o a la importancia que tiene el amor conyugal. Muchas veces los novios o a los novios y a los casados les invita la palabra divina a que alimenten y fomenten el noviazgo con un casto afecto. Esto significa no adelantar experiencias que son propias del matrimonio y que hoy en muchos países, lamentablemente, jóvenes, cuando ya cumplen la mayoría de edad, deciden ir a vivir juntos, como si estuvieran casados, y no realizan el sacramento porque son jóvenes y pretenden primero experimentar, justificando que si en un momento determinado ven que no existe una conexión o una buena relación entre ellos, pueden dejarse sin ninguna dificultad, lo cual
puede ser un error, porque habrá que aprender a vivir cada momento de la vida conforme lo que se es. Si se es soltero, vivir como soltero, como hijo de familia, disfrutar a la familia, disfrutar la etapa de estudios, vivir la amistad, y ya en el momento que se aproxima la experiencia del matrimonio, porque así se decide libremente delante de Dios y ellos dos, pues se dará ese paso. Esto en cuanto al noviazgo. Ahora, el matrimonio debe vivirse con un amor único, con un amor fiel. Muchos contemporáneos nuestros exaltan también el amor auténtico entre marido y mujer, manifestado de varias maneras según las costumbres honestas de los pueblos y las épocas. Este amor, por ser eminentemente humano, ya que va de persona a persona con el afecto de la voluntad, abarca el bien de toda la persona y por tanto es capaz de enriquecer con una dignidad especial las expresiones del cuerpo y del espíritu y de ennoblecerlas como elementos y señales específicas de la amistad conyugal. El Señor se ha dignado sanar este amor, perfeccionarlo y llevarlo con el don especial de la gracia y la caridad. Un amor tal, asociando a la vez lo humano y lo divino, lleva a los esposos a un don libre y mutuo de sí mismos, comprobado por sentimientos y actos de ternura, e impregna toda su vida, más aún, por su misma generosa actividad, crece y se perfecciona. Supera, por tanto, con mucho la inclinación puramente erótica, que por ser cultivo del egoísmo se desvanece rápida y lamentablemente, y entonces se pierde aquel encanto de él y de ella, porque aquella relación estaba sustentada solamente en el emocionalismo o en un enamoramiento pasajero. Este amor se expresa y perfecciona singularmente con la acción propia del matrimonio. Por ello, los actos con los que los esposos se unen íntima y castamente entre sí son honestos y dignos, y ejecutados de manera verdaderamente humana, significan y favorecen el don recíproco, con el que se enriquecen mutuamente en un clima de gozosa gratitud. Este amor, ratificado por la mutua fidelidad y sobre todo por el sacramento de Cristo, es indisolublemente fiel en cuerpo y mente, en la prosperidad y en la adversidad, en la enfermedad, en los momentos críticos, y por tanto queda excluido de él todo adulterio y divorcio. El reconocimiento obligatorio de la igual dignidad personal del hombre y de la mujer en el mutuo y pleno amor evidencia también claramente la unidad del matrimonio confirmada por el Señor. Para hacer frente con constancia a las obligaciones de esta vocación cristiana se requiere una insigne virtud. Por eso los esposos, vigorizados por la gracia para la vida de santidad, cultivarán la firmeza en el amor, la magnanimidad de corazón y el espíritu de sacrificio, pidiéndoles asiduamente en la oración. De aquí que el divorcio nunca será una solución o una puerta de salida a los problemas de pareja. Por eso habrá que darse el tiempo en el noviazgo para conocer a la persona y ver que no existan situaciones que impidan o que pongan en riesgo un matrimonio sustentado en el amor, en la verdad del otro y en la libertad, que no exista ningún impedimento de madurez humana para que pueda asegurarse el bien de la pareja y de los hijos. Es importante, por lo tanto, que la pareja, en el matrimonio se busque hacer frente con constancia a las obligaciones de esta vocación cristiana, y esto significa que se requiere una insigne virtud. Por eso los esposos deben buscar la oración continuamente. Se apreciará más hondamente el genuino amor conyugal y se formará una opinión pública sana acerca de él si los esposos cristianos sobresalen con el testimonio de su fidelidad y armonía en el mutuo amor y en el cuidado por la educación de sus hijos
y si participan en la necesaria renovación cultural, psicológica y social en favor del matrimonio y de la familia. Hay que formar a los jóvenes a tiempo y convenientemente sobre la dignidad, función y ejercicio del amor conyugal, y esto preferentemente en el seno de la misma familia. Así, educados en el culto de la castidad, podrán pasar a la edad conveniente de un honesto noviazgo al matrimonio. Por lo tanto, es importante hablar de la fecundidad del matrimonio. El matrimonio y el amor conyugal están ordenados por su propia naturaleza a la procreación y educación de los hijos. Ellos son sin duda el don más excelente del matrimonio, los hijos, y contribuyen sobremanera al bien de los propios padres. El mismo Dios que dijo, no es bueno que el hombre esté solo, lo que se dice en el libro del Génesis, en el capítulo 2, versículo 18, y que desde el principio hizo al hombre varón y mujer, Mateo 19:4, queriendo comunicarle una participación especial en su propia obra creadora. Bendijo al varón y a la mujer diciendo, crezcan y multiplíquense, Génesis 1:28. De ahí que el cultivo auténtico del amor conyugal y toda la estructura de la vida familiar que de él deriva, sin dejar de lado los demás fines del matrimonio, tienden a capacitar a los esposos para cooperar con fortaleza de espíritu con el amor del Creador y del Salvador, quien por medio de ellos aumenta y enriquece diariamente a su propia familia. En el deber de transmitir la vida humana y de educarla, lo cual hay que considerar como su propia misión, los cónyuges saben que son cooperadores del amor de Dios Creador y como sus intérpretes. Por eso, con responsabilidad humana y cristiana, cumplirán su misión y con dócil reverencia hacia Dios se esforzarán ambos de común acuerdo y común esfuerzo por formarse un juicio recto, sincero, honesto, atendiendo tanto a su propio bien personal como al bien de los hijos, ya nacidos o todavía por venir, discerniendo las circunstancias de los tiempos y del estado de vida, tanto materiales como espirituales, y finalmente teniendo en cuenta el bien de la comunidad familiar, de la sociedad temporal y de la propia iglesia. Este juicio, en último término, deben formarlo ante Dios los esposos personalmente. En su modo de obrar, los esposos cristianos sean conscientes de que no pueden proceder a su antojo, sino que siempre deben regirse por la conciencia, lo cual ha de ajustarse a la ley divina misma, dóciles al magisterio de la Iglesia que interpreta auténticamente esta ley a la luz del Evangelio. Dicha ley divina muestra el pleno sentido del amor conyugal, lo protege e impulsa a la perfección genuinamente humana del mismo. Así, los esposos cristianos, confiados en la divina providencia, cultivando el espíritu de sacrificio, glorifican al Creador y tienden a la perfección en Cristo cuando con generosa, humana y cristiana responsabilidad cumplen su misión procreadora. Entre los cónyuges que cumplen de este modo la misión que Dios les ha confiado, son dignos de mención muy especial los que de común acuerdo bien ponderado aceptan con magnanimidad una prole más numerosa para educarla dignamente. Pero el matrimonio no ha sido instituido solamente para la procreación, sino que la propia naturaleza del vínculo indisoluble entre las personas y el bien de la prole requieren que también el amor mutuo de los esposos mismos se manifieste, progrese y vaya madurando ordenadamente. Por eso, aunque la descendencia tan deseada muchas veces falte, sigue en pie el matrimonio como intimidad y comunión total de la vida
y conserva su valor e indisolubilidad. El amor conyugal debe compaginarse con el respeto a la vida humana. Por eso el concilio avisa y sabe que los esposos, al ordenar armoniosamente su vida conyugal, con frecuencia se encuentran impedidos por algunas circunstancias actuales de la vida y pueden hallarse en situaciones en las que el número de hijos, o al menos por cierto tiempo, no puede aumentarse, y el cultivo del amor fiel y la plena intimidad de vida tienen sus dificultades para mantenerse. Cuando la intimidad conyugal se interrumpe, puede no raras veces correr riesgos la fidelidad y quedar comprometido el bien de los hijos, porque entonces la educación de los hijos y la fortaleza necesaria para aceptar los que vengan queda en peligro. Hay quienes se atreven a dar soluciones inmorales a estos problemas. Más aún, ni siquiera retroceden ante el homicidio. La Iglesia, sin embargo, recuerda que no puede hacer contradicción verdadera entre las leyes divinas de la transmisión obligatoria de la vida y del fomento del genuino amor conyugal. Pues Dios, Señor de la vida, ha confiado a los hombres la insigne misión de conservar la vida, misión que ha de llevarse a cabo de modo digno del hombre. Por tanto, la vida desde su concepción ha de ser salvaguardada con el máximo cuidado. El aborto y el infanticidio son crímenes abominables. La índole sexual del hombre y la facultad generativa humana superan admirablemente lo que de esto existe en los grados inferiores de vida. Por tanto, los mismos actos propios de la vida conyugal, ordenados según la genuina dignidad humana, deben ser respetados con gran reverencia. Cuando se trata, pues, de conjugar el amor conyugal con la responsabilidad, con la responsable, más que responsabilidad, con la responsable transmisión de la vida, la índole moral de la conducta no depende solamente de la sincera intención y apreciación de los motivos, sino que debe determinarse con criterios objetivos tomados de la naturaleza de la persona y de sus actos, criterios que mantienen íntegro el sentido de la mutua entrega y de la humana procreación entretejidos con el amor verdadero. Esto es imposible sin cultivar sinceramente la virtud de la castidad conyugal. No es lícito a los hijos de la Iglesia, fundados en estos principios, ir por caminos que el magisterio, al explicar la ley divina, reprueba sobre la regulación de la natalidad. Tengan todos entendido que la vida de los hombres y la misión de transmitirla no se limita a este mundo, ni puede ser conmesurada y entendida a este solo nivel, sino que siempre mira el destino eterno de los hombres. Por lo tanto, el progreso del matrimonio y de la familia es obra de todos. La familia es escuela del más rico humanismo y humanismo trascendente. Para que pueda lograr la plenitud de su vida y misión, se requiere un clima de benévola comunicación y unión de propósitos entre los cónyuges y una cuidadosa cooperación de los padres en la educación de los hijos. La activa presencia del padre contribuye sobremanera a la formación de los hijos, pero también debe asegurarse el cuidado de la madre en el hogar, que necesitan principalmente los niños menores, sin dejar por eso a un lado la legítima promoción social de la mujer. La educación de los hijos ha de ser tal que al llegar a la edad adulta puedan, con pleno sentido de la responsabilidad, seguir la vocación, aún la sagrada, y escoger estado de vida, y si este es el matrimonio, puedan fundar una familia propia en condiciones morales, sociales y económicas adecuadas.
Es propio de los padres o de los tutores guiar a los jóvenes con prudentes consejos que ellos deben oír con gusto al tratar de fundar una familia, evitando, sin embargo, toda coacción directa o indirecta que les lleve a casarse o a elegir determinada persona. Así la familia, en la que distintas generaciones coinciden y se ayudan mutuamente a lograr una mayor sabiduría y a armonizar los derechos de las personas con las demás exigencias de la vida social, constituye el fundamento de la sociedad. Por ello, todos los que influyen en las comunidades y grupos sociales deben contribuir eficazmente al progreso del matrimonio y de la familia. El poder civil ha de considerar obligación suya sagrada reconocer la verdadera naturaleza del matrimonio y de la familia, protegerla y ayudarla, asegurar la moralidad pública y favorecer la prosperidad doméstica. Hay que salvaguardar el derecho de los padres a procrear y a educar en el seno de la familia a sus hijos. Los padres eligen qué tipo de educación desean darles, sobre todo si es una educación cristiana, católica. El Estado no debe impedirlo, ni tampoco debe decir cómo los padres deben de educar a sus hijos. Se debe proteger con legislación adecuada y diversas instituciones y ayudar de forma suficiente a aquellos que desgraciadamente carecen del bien de una familia propia. Los cristianos, rescatando el tiempo presente y distinguiendo lo eterno de lo pasajero, promuevan con diligencia los bienes del matrimonio y de la familia, así con el testimonio de la propia vida, como con la acción concorde con los hombres de buena voluntad, y de esta forma, suprimidas las dificultades, satisfarán las necesidades de la familia y las ventajas adecuadas a los nuevos tiempos. Para obtener este fin ayudarán mucho el sentido cristiano de los fieles, la recta conciencia moral de los hombres y la sabiduría y competencia de las personas versadas en las ciencias sagradas. Los científicos, principalmente los biólogos, los médicos, los sociólogos y los psicólogos, pueden contribuir mucho al bien del matrimonio y de la familia y a la paz de las conciencias si se esfuerzan por aclarar más a fondo, con estudios convergentes, las diversas circunstancias favorables a la honesta ordenación de la procreación humana. Pertenece a los sacerdotes, debidamente preparados en el tema de la familia, fomentar la vocación de los esposos en la vida conyugal y familiar, con distintos medios pastorales, con la predicación de la palabra, con el culto litúrgico y otras ayudas espirituales, fortalecerlos humana y pacientemente en las dificultades y confortarlos en la caridad para que formen familias realmente espléndidas. Las diversas obras, especialmente las asociaciones familiares, el movimiento familiar cristiano, etcétera, pondrán todo el empeño posible en instruir a los jóvenes y a los cónyuges mismos, principalmente a los recién casados, en la doctrina y en la acción, y en formarlos para la vida familiar, social y apostólica. Los propios cónyuges, finalmente, hechos a imagen de Dios vivo y constituidos en el verdadero orden de personas, vivan unidos con el mismo cariño, modo de pensar idéntico y mutua santidad que busca el bien del recíproco, para que, habiendo seguido a Cristo, principio de vida, en los gozos y sacrificios de su vocación, por medio de su fiel amor, sean testigos de aquel misterio de amor que el Señor con su muerte y resurrección reveló al mundo. Mis hermanos, agradezco a todos ustedes su fraternal atención. Nos vemos en la siguiente sesión. A todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz.